Buenos días, mis hermanos en Jesucristo. Amén. Good morning, everybody. Mucho gusto verlos. It's a great pleasure to see you all. That's as far as I'm going to go today, okay? Eso es todo lo que diré en español. Although I'll read in Spanish, that's okay. Well, it is so good to be here, back with you again, visiting a lot of new faces. Me alegra mucho visitarlos una vez más, muchas caras nuevas. Amen. And our family loves the Marquinas, and so I'm thankful for the opportunity to speak to you all this morning. Y mi familia ama mucho a la familia Marquina, entonces es un gran gusto poder hablar con ustedes esta mañana. Before I get started, I just want to share a little bit about myself. Antes de comenzar, me gustaría compartir un poco acerca de mi testimonio. That's okay. Alright, I may want to go backwards, I think, right? There we go. Wait, espera. Alright, I grew up in this church. Yo crecí en esta iglesia. And I was a bus kid. Yo era uno de los niños que venían en el bus. And God allowed me to grow in my faith and my walk here. Y Dios me permitió crecer en mi fe aquí. Thankful to a lot of men, two of them that are sitting back there today. Gracias a dos hombres que están sentados ahí atrás. So, as God called me to preach when I was a youngster, Dios me llamó a predicar cuando era muy joven. However, by the time I graduated high school, Sin embargo, para cuando me gradué de high school, I wanted to do my own thing. yo quería hacer lo que yo quería. I wanted to wrestle in the Olympics Yo quería luchar en las Olimpiadas rather than preach the gospel of Jesus Christ. en vez de predicar el Evangelio de Jesucristo. Well, to make a long story short, Pero para hacer la historia corta, God got my attention on June 24th, 1998. Dios cogió mi atención el 24 de junio. He allowed me to be involved in an accident when I was serving in Germany. Él me permitió estar en un accidente cuando estuve en Alemania. I was in the Army. Estuve en las Fuerzas Armadas. A forklift that I was operating went out of control. Y una grúa que estaba operando salió de control. And I got to the accident, and it caused me to lose my leg below my knee, about 6 inches. Y estuve en un accidente y hizo que pierda mi pierna debajo de la rodilla. And then once I came out of a coma Y una vez que salí del coma and realized I had lost my leg, y me di cuenta que había perdido mi pierna, I realized that God was giving me another opportunity to serve Him, me di cuenta que Dios me está dando otra oportunidad para servirle, to respond to His call in my life. para responder a su llamada en mi vida. So from that point on, I've not been perfect, Así que de ese punto no he sido perfecto, but it has been my heart's desire to honor God and to serve Him with my life. pero siempre ha sido el deseo de mi corazón alabar a Dios y servirlo con mi vida. And so the message that I want to bring to you this morning Así que el mensaje que les voy a traer esta mañana is entitled The Impact of a Church Member. se llama El impacto de un miembro de la iglesia. Because in my life, Porque en mi vida, church members los miembros de la iglesia made a difference for me. hicieron una diferencia para mí. And I want to let you all know, Y quiero dejarles saber each and every single one of you que cada uno de ustedes can make a difference for Jesus Christ in somebody else's life. puede ser una diferencia para Jesucristo en la vida de alguien más. Now, when you hear the word impact, Ahora, cuando escuchan la palabra impacto, what do you think? ¿qué es lo que piensan? Respuéstame, por favor. Boom! Yeah. ¿Cómo se dice boom en español? Boom. Golpe. Pope. Oh, I like that. Pope, yeah. Pope, yeah. See? Impact. In football, En el pro de fútbol, we encourage impact, nosotros nos gustan los golpes. right? We want to change the direction Queremos cambiar la dirección of the opponent's goal. del oponente, So, same thing in auto accidents. igual que en los accidentes de auto. There is definitely a visible evidence to impact in this picture. Sure? Hay una evidencia visible del impacto en estas fotos. You can't miss it. No puedes ignorarlo. It's obvious. Es muy obvio. Sometimes not so much. Muchas veces no es tanto. That is one drop of water Esa es una gota de agua in a large body of water. en un gran cuerpo de agua. Now that's a pretty incredible photo from a high resolution camera. Es una foto muy impresionante de una cámara de alta resolución. But look at the difference and impact of a drop.
makes in a large body of water. Pero miren la diferencia, el impacto que hace una pequeña gota en un gran cuerpo de agua. When you make an impact, Cuando tú haces un impacto, it makes a difference. hace una diferencia. The same is true in the local church. Lo mismo se puede decir de la iglesia local. When local church believers Cuando los creyentes de la iglesia local serve God passionately, sirven a Dios con pasión, they make an impact. hacen una diferencia. En Hechos capítulo 5, o 6, Capítulo 6. Versículo 5. Acts 6:5. We are going to look at an example from God's Word Vamos a ver un ejemplo de la palabra de Dios, of a passionate believer who made an impact for Christ. de un creyente apasionado que hizo una diferencia por Cristo. And we'll learn from it, Y vamos a aprender de esto, apply truth to our life from it, aplicar esta verdad a nuestras vidas and use it to bring God glory. y usarla para dar gloria a Dios. En versículo 5 de capítulo 6, en Hechos, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Filipe, a Procoro, a Nicanor, a Simón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y capítulo 8, And then in chapter 8, and you're going to read this. 4 through 8. pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. We're going to look at a man by the name of Philip Vamos a ver a un hombre llamado Felipe, who made an impact for Christ quien hizo un impacto por Cristo, and learn something from him this morning. y vamos a aprender algo de él esta mañana. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for your Son, Jesus Christ, Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, who because of him, all things are held together. y gracias a él todas las cosas están juntas. We have life now Tenemos vida ahora and life eternally y vida eterna because of your Son, Jesus. gracias a tu Hijo Jesucristo. Father, I pray this morning Señor, te pido esta mañana that your word would be exalted, que tu palabra sea exaltada, that our lives would be changed, que nuestras vidas sean cambiadas and we would leave here different than we came. y que salgamos diferentes a lo que entramos, For your glory, para tu gloria. we pray these things in Jesus' name, amen. Entonces te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Philip made an impact, Felipe hizo un impacto, but before an impact can be made, pero antes de poder hacer un impacto, there must be movement. tiene que haber movimiento. Did you notice that in these pictures, Notaste que en estas fotos a football player was going towards another player? un jugador de fútbol americano estaba yendo hacia el otro jugador. 2 cars were traveling. Dos automóviles estaban moviendo. Water was released into a pool. Agua estaba cayendo en una piscina. Before an impact can be made, there must be movement. Antes de poder tener un impacto tiene que haber movimiento. Have you ever heard this phrase? ¿Alguna vez han escuchado esta frase? It's a lot easier to steer a car that's not parked. Es más fácil mover un carro que no está parqueado. It's hard to get into a car and steer it if it's not running. Es difícil entrar a un carro y moverlo si no está prendido. The same is true about Philip. Lo mismo es verdad acerca de Felipe. Philip was already in motion. Felipe ya estaba en movimiento. First of all, we see that he was a believer in Jesus Christ. Primero que todo vemos que él era un creyente de Jesucristo. In Acts chapter 6, En Hechos 6, those first few verses, en los primeros versículos, we see a choosing of men to serve in the church. vemos que escogieron a hombres que sirvan en la iglesia. And one of the requirements was they had to be a believer. Y uno de los requerimientos es que tenían que ser creyentes. Philip was a believer. Felipe era un creyente. And that not only was that person required to be a believer, No solo requerían que esa persona sea un creyente, but he was a believer who put his
whose faith was evident. pero un creyente quien su fe era evidente. Remember, the criteria was someone who visibly showed the power of the Spirit in their life. Recuerden, la criteria era que sea alguien que mostraba evidentemente el poder del Espíritu en su vida. Philip's faith was evident. Su fe era evidente. He was also a believer who put his faith into action. También era un creyente que ponía su fe en acción. And we see that in Acts chapter 8, verse 5, Y vemos eso en Hechos 8:5, that he went to Samaria que él fue a Samaria to preach the word. para predicar la palabra. Not only was he a person who put his faith into action, No solo era una persona que ponía su fe en acción, but he was consistent. pero era consistente. In Acts chapter 8, verses 12 through 13, En Hechos 8, versos 12 al 13, we see that Philip continually preached the same gospel over and over and over again. vemos que Felipe continuaba predicando el mismo evangelio una y otra vez. People knew what Philip was going to say La gente sabía lo que él iba a decir, because he was consistent. porque él era consistente. Last, we see that Philip was obedient. Último, vemos que Felipe también era obediente. In Acts chapter 8, verses 26 and 27, En el capítulo 8, versículo 27 y 28, God called him to leave Samaria, Dios le pide que salga de Samaria, a thriving ministry, un gran ministerio que tenía ahí, to go to the desert to preach the gospel to one man. que vaya para ir al desierto a predicar el evangelio a una persona. And we see in those verses that he went. Y vemos en sus versículos que él fue obedient. Él fue obediente. So I ask this morning, right off the bat, Así que les pregunto esta mañana, what keeps us from being in motion? ¿qué es lo que nos mantiene de estar en movimiento? First, maybe it's a lack of a genuine relationship with Jesus Christ. Primero, tal vez es la falta de una verdadera relación con Jesucristo. If you're here this morning Si están aquí esta mañana and you've never put your faith in the finished work of Jesus Christ, y nunca han puesto su fe en el trabajo de Jesucristo, you cannot make an impact for Him. no puedes hacer un impacto para Él. But not only for the lost person, Pero no solo para los perdidos, but there are many believers today whose relationship is not genuine with Christ. pero hay muchos creyentes quienes su relación no es genuina. How do we know this? ¿Cómo sabemos esto? Well, believers Bueno, los creyentes who do not have a genuine relationship with Christ que no tienen una genuina relación con Cristo, lack an eternal perspective. les falta una perspectiva eterna. See, the reason Philip was in Samaria El motivo por el cual Felipe estaba en Samaria is because believers were being persecuted in Jerusalem, es porque los creyentes estaban siendo perseguidos en Jerusalén and he had to leave. y él tuvo que salir. But instead of running for fear, Pero en vez de correr con miedo, instead of hiding out in a cave or in the desert somewhere, en vez de esconderse en una caverna o en el desierto, he understood that the Samaritans needed Jesus. él entendió que los samaritanos necesitaban a Jesús. Samaria was a very dark place, Samaria era un lugar muy oscuro and we'll get to that in a minute. y hablaremos de eso pronto. But believers that have a genuine relationship with Jesus Christ have an eternal perspective. Pero creyentes que tienen una genuina relación con Jesucristo tienen una perspectiva eterna. Souls are important. Las personas son importantes. Growth in Christ is important. El crecimiento en Jesucristo es importante. And so Philip understood that. Y Felipe entendió eso. Maybe another reason that we're not in motion for Christ Tal vez otro motivo por el cual no estamos en movimiento por Cristo is because of fear, es por miedo, because of distractions, por distracciones, because of worldliness. por el mundo. We've allowed sin to creep into our life, Hemos permitido que el pecado entre en nuestra vida and our focus is on those sinful things y nuestro enfoque está en esas cosas pecaminosas rather than eternal things. en vez de en cosas eternas. Maybe you say, oh, I can't tell my friends about Jesus. Tal vez tú dices, no les puedo decir a mis amigos de Jesús. Or, I can't live for Jesus. No puedo vivir por Jesucristo. What will happen to me? ¿Qué me pasará a mí? And because of fear, Y por el miedo we do not follow Christ. no seguimos a We Jesucristo. don't even get in motion. Ni siquiera nos movemos. Maybe, Tal vez, like in my life in times past, como en mi vida en tiempos pasados, it's because of direct disobedience. es por desobediencia directa. We cannot be in motion for God No podemos estar en movimiento para Cristo if we are standing our ground in disobedience. si nos estamos parando en un lugar firme en desobediencia. Philip was obedient. Felipe fue obediente. We should be obedient. Nosotros deberíamos ser obedientes. Here's the next thing we learn about impact. Aquí es otra cosa que aprendemos acerca del impacto. Not only must there be movement, No solo debe haber movimiento, but impact draws attention. pero el impacto también trae atención.
What's the common reaction when an accident takes place? ¿Cuál es la reacción común cuando sucede un accidente? Right? You're driving, translate that. You're driving down the road. Estás manejando por la carretera. Accident happens on the other side. Sucede un accidente en el otro lado. Immediately, what happens? Inmediatamente, ¿qué sucede? Right? Football players. Un jugador de fútbol americano Real good hard hit, right? se pegan duro. Whoa, everybody looks. Yo, wow, that was awesome, yeah. Todo el mundo empieza a mirar y gritar qué es lo que sucedió. Impact draws attention. Los impactos atraen atención. When I was a kid, Cuando yo era pequeño, I lived in an apartment in St. Pete. vivía en un departamento en St. Pete. And I can remember in the middle of the night, a fire broke out at the house across the street. Y puedo recordar, en el medio de la noche hubo un incendio en la casa del frente. So like any good 7-year-old kid would do, Como cualquier buen niño de 7 años, I got up and went outside. me paré y fui afuera. And I looked at the fire. Y vi el incendio. It was right across the street. Estaba justo al frente de la pista. 1, 2 in the morning maybe. En 1 o 2 de la mañana probablemente. And I stood there Y yo me paré ahí with 35 other people con 35 otras personas, watching this house burn down. mirando esta casa que se quemaba. Why? ¿Por qué? Because it was fun, right? It Era was, divertido, it was something interesting. era interesante. When Philip went to Samaria, Cuando Felipe fue a Samaria, his message su mensaje got the people's attention. atrajo la atención de la gente. In verse number 6, in chapter 8, En el versículo número 6 del capítulo 8, it says this, "And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake." dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, Hearing and seeing the miracles which he did. oyendo y viendo las señales que hacía. So the things that Philip spoke drew people's attention to him, Así que las cosas que Felipe decía atrajo la atención, and the things that Philip did drew people's attention to him. y las cosas que él hacía también atrajo la atención de la gente. And as I think about this idea of, I want to be an impact for you, Lord, Y como cuando pienso en esta idea de yo quiero causar un impacto para ti, Señor, what are we saying and doing ¿qué estamos haciendo y diciendo for the cause of Christ para la causa de Jesucristo that draws people's attention? que atrae la atención de la gente? See, there's a lot of things that will draw our attention. Sí, hay muchas cosas que traen nuestra atención. In Kentucky, where I live, En el estado de Kentucky, donde vivo, Kentucky basketball is big time. el básquet en Kentucky es algo grande. Thank you. They'll go to the games, Ellos van a los partidos, take off their shirts, se quitan las camisetas, paint a big K on their chest, se pintan una K gigante en su pecho, paint their face, se pintan la cara lo siento, and scream like crazy, Kentucky! y gritan como locos. Yes. Loco gringo, yes. That draws some attention. Eso atrae atención. They're there for one purpose. Ellos están ahí por un motivo, Cheer on Kentucky. para alentar a su equipo. And I'm sure the same is true here. Y estoy seguro que lo mismo sucede aquí, Not for Kentucky, no para Kentucky, but for something else. pero para algo más. What greater thing should we draw people's attention to than the person of Jesus Christ? ¿Qué otra cosa hay a la que debamos llevar la atención de la gente que Jesucristo? If we will stand at a game Si nosotros vamos a un partido or show people our house or our cars, o les mostramos nuestros carros, nuestras casas, why not elevate Jesus Christ? ¿por qué no elevar el nombre de Jesucristo? He's worth it. Él lo vale. Impact draws attention. El impacto trae atención It also results in change. y también causa cambio. Just like the football player, Justo como igual que el jugador de fútbol the vehicles o los vehículos and a body of water o en un cuerpo de agua are radically changed because of impact, están radicalmente cambiados por el impacto, so should those whom we impact. también debería ser la gente a la que nosotros alcanzamos. In these verses, Philip was an instrument God used to enact eternal change in these people's lives. En estos versículos vemos que Felipe fue un instrumento que trajo cambio eterno a las vidas de esas personas. We won't take the time to read verses 7 through 17, No vamos a tomar el tiempo para leer los versículos 7 al 17, but let me tell you some of the changes that took place. pero déjame contarte acerca de algunos de los cambios que sucedieron. Unclean spirits came out. Espíritus inmundos salieron. You know why?
¿Sabes por qué? Because of the preaching of the Word of God Por predicar el Evangelio de Jesucristo and the elevation of Jesus Christ. y por la elevación del nombre de Jesucristo. The lame were healed, Muchos paralíticos fueron sanados and believers were empowered. y los creyentes tuvieron poder. Again, causes me to ask myself a question. De nuevo, esto causa que yo me haga una pregunta. What tangible changes ¿Qué cambios tangibles have taken place in people's lives han sucedido en la vida de la gente as a result of our impact? como resultado de mi impacto? Impact results in change. Los impactos producen cambio. Now, it's important to understand, Es importante entender you are impacting people in some way. que ustedes están impactando a la gente en alguna manera. They are changing in some way. Ellos están cambiando en alguna manera. It's whether they're changing for the glory of God La diferencia es que están cambiando para el nombre de Jesucristo or they're changing for their own personal desires. o están cambiando para sus propios gustos. So impact results in change. There must be movement. Así es que el impacto produce cambio. Debe haber movimiento, It draws attention. trae atención, It causes change. produce cambio. But here's a wonderful thing about impact. Pero aquí eso es lo maravilloso del impacto. Impact is contagious. El impacto es contagioso. See, have you heard? I'm sure you've watched the news and heard about the Ebola breakouts. Estoy seguro que han escuchado las noticias, que han escuchado acerca del Ebola. Someone comes into contact with someone with Ebola, Alguien viene en contacto con alguien que tiene Ebola and now they have it. y ahora él lo tiene. And then that person goes, Y luego esa persona va, or is in contact with others, está en contacto con otros and then those people have it. y después ellos son contagiados. It reminds me many years ago. Me hace recordar hace muchos años. Remember the Pay It Forward campaign? ¿Recuerdan esa campaña en la que ayudan a alguien más? Someone does something nice for you, Alguien hace algo por ustedes and you turn around and do something nice y for después them, ustedes hacen algo por otra and persona so on, and everybody smiles. y así sucesivamente y todo el mundo sonríe. Look at the contagious impact that Philip had on Samaria. Quiero que noten el contagioso impacto que Felipe tuvo en Samaria. In Acts 8:8, En Hechos 8:8, very simple verse, un versículo muy simple, but expresses this truth greatly. pero expresa esta verdad de una manera grande. There was great joy in the city. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Now, joy is different than happiness. Ahora, el gozo es diferente a la felicidad. Joy you cannot get from circumstances. El gozo no se atrae de las circunstancias. Joy you get from a relationship El gozo viene de una relación that has been given to you. que ha sido dada a ti. See, I want you to remember Samaria's history. Quiero que recuerden la historia de Samaria. They were part of the northern kingdom. Ellos eran parte del reino del norte. Is this me? Okay. Prior to their to Babylonian conquest. Antes de la conquista de Babilonia, And what happened, or Assyrian, I should say, sorry. de Asiria, disculpen. Then what happened is the Syrians started breeding or living and with these Jewish people, Lo que sucedió luego es que los asirios se empezaron a juntar con los judíos and it muddied the bloodline in a Jewish person's mind. y malograba el linaje en la mente de los judíos. So throughout history, Así que a través de la historia, is it me? Technical difficulties, please stand by. dificultades técnicas, por favor. Keep going, we can hear you. Okay. So throughout the years, Así que durante los años, Samaritans and Jews los samaritanos y los judíos hated each other. se odiaban. Jews viewed Samaritans as half-breeds. Los judíos lo veían a los samaritanos como una mezcla. They were incompatible, No eran compatibles. to the point where Samaritans worshipped in their own place. Al punto de que los samaritanos adoraban en su propio lugar. So, at this time period, Así que durante este periodo de tiempo, when persecution of Christians was rampant, cuando la persecución de los cristianos estaba en su máximo punto, some of these believers fled to Samaria, muchos de estos creyentes fueron a Samaria. which caused a great problem. Que sucedió, que produjo un gran problema. Because not only did you have social difficulty, Porque no solo tenías dificultades sociales, but there was spiritual difficulty as well. pero también habían dificultades espirituales. The city was enslaved spiritually.
la ciudad estaba estaba en esclavitud espiritual. And we won't take the time to read about Simon the sorcerer this morning. Y no tenemos tiempo para leer acerca de Simón el brujo. But the city was wholly given over to spiritual wickedness. Pero la ciudad estaba enteramente dada a fallas espirituales. There was no hope. No había esperanza, There was no joy. no había felicidad. It was a very, very dark place. Era un lugar muy, muy oscuro. And if we could put it very succinctly, Y podemos ponerlo de una manera muy simple. they were hopeless, No tenían esperanza, civically and spiritually, civilmente y espiritualmente, prior to an infusion of the truth. antes de que llegó la verdad. I want you to think about Largo this morning. Quiero que piensen acerca de la ciudad de Largo. Our city, Nuestra ciudad, your city, su ciudad, apart from Jesus Christ, lejos de Jesucristo, is completely hopeless, no tiene nada de esperanza, completely joyless, no tiene gozo, enslaved to their sin. esclavos de su pecado. And the question comes to mind, Y la pregunta viene a mi mente, have we, a nosotros, as individual believers como creyentes individuales and a church collectively, y como una iglesia en conjunto, been the cause of great joy in this city? hemos sido motivo de gran gozo en esta ciudad? Remember, Philip came to town, Recuerden, Felipe vino a la ciudad, preached the gospel, predicó el evangelio, loved people, amó a la gente saw results, y vio resultados and changed an entire city's perspective. y cambió la perspectiva de una ciudad completa, Simply because simplemente porque he was already moving towards God. él ya se estaba moviendo hacia Cristo. Impact is contagious. El impacto es contagioso. Now, the last one this morning Ahora, lo último esta mañana, is impact is a continual process. el impacto es un proceso continuo. See, it can be very easy to rest on our successes. Pues es muy fácil descansar en nuestros logros. Philip could have done that. Felipe podría haber hecho eso. He said, hey, he could have said, God, you don't need me to go to Samaria. Look what I'm doing here in Jerusalem. Él podría decir, Dios, tú no necesitas que vaya a Samaria, mira lo que estoy haciendo en Jerusalén. I'm serving the Lord as a servant in the church. Estoy sirviendo al Señor como un sirviente en la iglesia. I'm good. Yo estoy bien. He didn't do that, though, did he? Él no hizo eso. He went to Samaria, Él fue a Samaria and he was faithful in Samaria. y fue fiel en Samaria. And then the call came, you need to go and tell the Ethiopian eunuch in the desert about Jesus. Y después vino el llamado, tienes que ir al desierto a hablarle de Etiopía acerca de Jesucristo. And he could have said, look what I've been doing here. Y él fácilmente podría decirles, mira lo que estaba haciendo aquí. Isn't that good enough? No es suficientemente bueno, But he went. pero él fue. And then, Y luego, after he was done in the desert, después de haber terminado en el desierto, chapter 8, verse 40, capítulo 8, versículo 40, gives us some insight into this continual process. nos da algo de información en este proceso continuo. At the end of 39, Al final del versículo 39, it says, I'll just read these. En el versículo 39 dice, cuando subieron del agua del Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. When God was done with Philip in the desert, Cuando Dios terminó con Felipe en el desierto, he was found in Azotus. lo encontraron en Azoto. And the Bible says he continued to preach in all the cities, all the way to Caesarea. Y la Biblia dice que él continuó predicando en todas las ciudades hasta Cesarea. Do you realize he did not stop serving God just because God was done using him in a certain place? ¿Se dan cuenta que él no dejó de servir a Dios simplemente porque Dios ya había terminado con él en algún lugar? He continued to preach the gospel. Él continuaba predicando el It Evangelio. was continual. Era continuo. Let me ask you this question. Déjeme hacer esta pregunta. Can that same testimony be said of us? ¿Puede eso ser dicho de nosotros? Are we continually impacting people's lives? ¿Estamos continuamente impactando a la gente de otras personas, de la vida de otras personas? This can happen in the church. Esto puede suceder en una iglesia. I've done my time. Yo ya hice mi trabajo, I've taught Sunday school. ya enseñé mi clase de escuela dominical, I've led music. ya dirigí la música, I've been on visitation. ya hice visitación. It's a young person's turn. Es el trabajo de los jóvenes. Or the other side. O el otro lado, I'm too young.
Soy demasiado joven. What can I do? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? I'll just wait. Esperaré simplemente. Both of those are wrong. Esos dos están equivocados. Making an impact Hacer un impacto is everyone's responsibility. es la responsabilidad de todos. There is a Christian theologian and author, a great man, Hay un gran teólogo cristiano, un gran hombre, C.S. Lewis. C.S. Lewis. He made this statement. Él hizo esta afirmación. One of the most impactful statements that relates to this point that I've ever read. Una de las frases más impactantes que he leído hasta este punto. I'll just read it. That's fine. He wrote this: Christianity is a statement which, if false, is of no importance, and if true, of infinite importance. The one thing it cannot be, and this is the important part, the one thing it cannot be is moderately important. That is an excellent statement in relationship to this point. Lo que él dijo fue, la cristiandad es una afirmación que si falsa no tiene importancia, pero si verdadera es de importancia infinita. Lo que no puede ser es de moderada importancia, y eso es lo más importante. So we have some questions to address this morning together Así que tenemos algunas preguntas que tenemos que responder esta mañana, that relate to us personally, que se relacionan con nosotros personalmente, not to your neighbor, no a su vecino, not to the family on the other side of the room, no a la familia en el otro lado del cuarto, but to me. pero a mí. Number one, Número where are uno, you spiritually? ¿dónde están ustedes espiritualmente? Do you know Jesus Christ as your personal Savior? ¿Conoces a Jesucristo como tu Salvador personal? See, in Kentucky, En Kentucky, if I were to walk up to someone si yo camino, me acerco a alguien and ask them if they were saved, y les pregunto si son salvos, they'd say, sure, ellos te van a decir claro, because they've heard that terminology their whole life. porque han escuchado esos términos toda su vida. So can I